Muy bien, esta vez grabando segunda temporada, pero no madrugamos. ¿Cómo estamos, Isa? Bien, bien, aquí presentes, queriendo ya empezar con toda con nuestros nuevos invitados. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Daniel Colorado, con una amplia experiencia en el área social como educativo. Contanos, hombre Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Isaías, agradecerles a ustedes la invitación. De verdad me siento supremamente honrado y eso es bueno manifestarlo, aunque la invitación dijera, venga que lo vamos a destrozar, vamos a rajar de usted, ¿cierto? Pero me siento muy contento de estar acá. Ok. Hoy solo le dijiste que realmente vamos a destrozarlo. Tampoco, yo le dije... Aquí está el chat. No, la idea del podcast es mirada crítica y a la vez poderse quejar de lo que sucede en la psicología hoy en día. Bueno, volvamos entonces con las preguntas. Vamos con una muy sencillita y es, ¿vos preferís educativo o social? Isa, eso es bastante complejo, porque, a ver, mi ser es social. Desde que empecé la universidad incluso tenía la mira de que yo quería ser psicólogo social. Me matriculé en la Universidad Luis Amigó pues pensando justamente en eso. Yo dije, bueno, siempre han dicho que la Luis Amigó tiene un enfoque social. Chisme. Entonces, qué chévere. Sí, después me di cuenta que era falso porque todos los profes de social eran súper desordenados, pero me motivaron a hacer una maestría en psicología social, a ver si llego a ser un docente no tan desordenado como quizás los profes que tuve. Okay. Sin embargo, fue en el periodo de prácticas profesionales que yo dije, la educativa es chévere, la educativa vale la pena mirarla, vale la pena trabajarla, hay mucho por hacer, a pesar de que toda la vida la satanicé, es cierto, yo veía a los psicólogos educativos y yo pensaba, ay, qué pesar esos psicólogos tan bobitos, desde la mirada de estudiante, ¿cierto? Desde la mirada de estudiante, después yo me convertí en ese psicólogo ñoño y fui muy feliz siendo ese psicólogo ñoño por 3 años. Así estoy seguro que los estudiantes dijeran, ay, tan bobito el psicólogo, ¿cierto? Entonces yo creo que son dos amores que estoy seguro me van a acompañar bastante tiempo. Y bueno, decirte que si prefiero una o la otra es complejo, porque desde el campo educativo hay mucho que se puede hacer y hay mucho de lo social que se puede tratar, ¿cierto? Ok, un dato curioso, apenas me acuerdo, y es que Daniel y yo nos dio la casualidad de que nos llamaron el mismo día a presentarnos en la misma institución para prácticas. Obviamente era entrevista y todo. Hubo uno que llegó como si viniera del primer semestre, de gorrito, todo tirado, todo facho. Yo creo que hasta viajado iba. Algo así. Y yo me acuerdo que ese puesto era para Daniel porque solicitaban un puesto como de un corte más social. Entonces yo dije como, bueno, pues hagámoslo mejor pero yo ya sabía que Daniel ya había pasado. Pero ustedes vieran a Isaías dándola toda en esa entrevista, o sea, era una persona distinta, ¿cierto? La persona que yo conocí durante la universidad, nada que ver. Yo ahí todo arregladito, bueno, mi entrevista, pero no, yo sabía que no iba a pasar, eso era otro cuento. Hasta la pastoral le gustaba. No, hombre, vos... bueno, otra cosa que te quería preguntar era, ¿qué anécdota tenés así, buena, mala, graciosa, lo que sea, del campo educativo? Buena, mala, yo creo que hay de todo, pues si se trata de anécdotas, yo creo que quizás como buena, todo, el poder escuchar de los chicos que les servían las asesorías psicopedagógicas, el poder brindar esas atenciones incluso a los mismos docentes, y que el área de psicoorientación para ese momento de pronto era un área que no miraban mucho, ¿cierto? Que no tenía mucha presencia porque no era de salir mucho. Y a partir de que se comienza el proceso allá, psicoorientación de pronto gana muchísima visibilidad con diversos eventos, diversas actividades. Entonces el que reconocieran el trabajo como que, uy, qué chévere, de verdad tienes presencia y de verdad se ve el psicólogo acá, para mí fue supremamente gratificante. Así como historia dolorosa, pero que no olvido y que preservo hasta ahora. Yo creo que estaría una ocasión en la que una chica llevaba pues ya varios años conociéndome, iba a psicoorientación, pues había encontrado como un espacio de escucha ahí. Y bueno, recuerdo que mi pregunta fue, bueno, te veo supremamente bien,
veo que estás muy cómoda, veo que has hecho unas cosas increíbles y unas transformaciones gigantes, pero entonces, pues, ¿por qué sigues viniendo? ¿Cierto? ¿Qué estás buscando en este espacio? ¿Qué te gustaría trabajar? Y recuerdo que su respuesta fue contundente, no, es que yo solo quiero que me escuchen. Y para mí eso hizo eco y a partir de ahí yo creo que se transformó todo el quehacer desde esa perspectiva o desde esas asesorías psicopedagógicas, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que todo colegio es una escuela gigante para los profesionales que trabajan ahí y todo el tiempo llegan retos nuevos. Oíste, a mí me surge la curiosidad con eso que Daniel dice. ¿Desde lo social se escucha o desde lo educativo como tal se escucha? ¿O a quién se está escuchando? ¿O qué sujeto como tal estamos escuchando? Porque desde lo clínico sabemos a quién escuchamos muchas veces. Pero desde lo educativo y desde lo social, ¿a quién se escucha? Es muy complejo porque yo creo que la demanda viene de todos lados, entonces la demanda viene de parte del profesor, es que fulanito está muy cansón, viene desde la rectoría, venga, es que los profes me están poniendo esta queja de que fulanito es muy cansón, viene desde una familia, es que él es súper juicioso en la casa, y pues viene desde el mismo estudiante que está manifestando un malestar y que quizás por eso se evidencian esas conductas dentro del salón de clase, ¿cierto? Ya depende, yo creo que del profesional lo que quiera escuchar, siéndoles muy honesto, yo creo que soy pésimo trabajador, me sorprende que no me hayan echado, pues al final yo renuncié, lo aclaro, ¿cierto? Porque bueno, el rector en alguna ocasión pues me pedía un montón de cosas, me pedía socializar incluso con los docentes, una gran cantidad de información de los casos, pero pues a mí no me parecía lo más ético, ¿cierto? Entiendo que estamos en un contexto educativo, pero para mí incluso en el contexto educativo debe primar el secreto profesional. Entonces, de compartir con los docentes que uno conoce y que sabe que probablemente no van a entender de la mejor manera la información y pueden empezar a generar rumores, chismes, pues uno se cuidaba bastante, ¿cierto? Uno, digamos que socializaba a grosso modo, pero dejando los detalles que uno consideraba significativos o digamos muy privados del estudiante, ¿cierto? Y bueno, no, pues la verdad, yo creo que sí, en general yo trataba de atender a las demandas de todos los medios, siempre custodiando ese secreto, siempre velando por la privacidad del estudiante, ¿cierto? Yo tenía esa duda, porque en cierto momento me dediqué a la educativa, pero universitaria, es muy distinta. Pero bueno, vos escuchás el sujeto que llega al consultorio, como esta muchacha, que increíble que desde el siglo XIX sigue apareciendo lo mismo, escúcheme, pero uno como también ayuda, porque hay exigencias de por medio al psicólogo, en cómo dar una respuesta satisfactoria a los profesores, dirigentes del colegio, con esa demanda de ellos de los pelados en lo muy privado. Yo creo que ahí de pronto toca hacer un poco de apuesta a la clínica. Yo entiendo que en lo educativo no se hace clínica, pues vos no puedes compartir lo que es íntimo, ¿cierto? Y uno sabe hasta qué punto llegar. Uno mejor que nadie sabe qué es lo que no se puede contar. Y se trata de llevar quizás el proceso bien, ¿cierto? De llevar el proceso bien, de comunicar lo que es significativo, lo que es importante, lo que uno dice, esto sí es muy relevante, hay que decirlo. De remitir cuando es necesario, porque pues desde la educativa uno no tiene como cubrir algunas de las demandas y sobre todo pues de poder acompañar y que el otro te sienta presente para cuando lo necesita, ¿cierto? Por eso es más una figura de acompañamiento, pero decirte que es sencillo, yo creo que eso va en cada profesional, porque habrán profesionales que se ceñirán mucho a lo que dice la normativa por temor a una demanda, una denuncia, y en ese proceso vamos a contarle todo a los profes, ¿cierto? Habrán otros que buscan espacios para contarle quizás al profe que es director de grupo, titular, ¿cierto? Esos detalles que sí son relevantes, y a los otros profesores de pronto socializar un tema de adecuaciones, ¿cierto? Más allá de vamos a hablar del problema, vamos a hablar qué se puede hacer con Julanito, porque además es lo que en su mayoría piden, ¿cierto? Ellos piden denos herramientas, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, ¿cierto? ¿Qué crítica le pondrías tú a lo educativo y social en nuestro contexto colombiano y paisa, pues, más que todo? Que pretenden que el psicólogo siga siendo el salvador. Entonces... Vuelve y juega.
Sí. Sí, es algo que yo creo que aparece en muchos de los espacios y al menos en lo educativo ocurre demasiado. Entonces, vamos a hablar otra vez de Julanito, pobre pelado. Julanito va perdiendo el año, ¿cierto? Eso ocurre, va perdiendo el año. ¿Qué podemos hacer, Zico? Venga, él tiene un montón de cosas encima. Lo mejor que puede hacer usted en este momento es siéntese y hablar, compréndalo. Y si de verdad no le da, pues le tocará repetir el año, ¿cierto? Pero quizás desde la coordinación académica la exigencia es, hay que mirar cómo hacemos para que Julanito gane el año. Ahí es donde de pronto empiezan las críticas a las instituciones educativas. Y es que al menos las instituciones educativas de carácter privado tienen que cumplir con una cuota de aprobación. Entonces, eso según sus estándares varía. Y si la cuota de aprobación es demasiado alta, es complejo que un chico pierda el año. Entonces, por eso la exigencia de que parezca que el chico merece aprobar. Y por eso que a veces pasen chicos con 5 o 6 materias perdidas. Entonces, pues digamos que por más que uno quiera, hay ocasiones en las que definitivamente no logra ser el salvador, vos no puedes cargar con el peso del mundo, hay una familia de por medio, hay una familia detrás, que muchas veces es ese malestar con el que llega el estudiante, ¿cierto? Caso típico cuando los padres se están divorciando, ocasiones en las que pues hay violencia intrafamiliar y uno ve que el chico es supremamente introvertido y que al momento de salir a una exposición se pone a llorar. Venga, profe, hable con él, ¿cierto? Siéntese, convérselo, evalúelo de manera diferente. Él no es capaz de exponer, pero él tiene claro el conocimiento. Entonces, miremos a ver si en privado lo podemos hacer, en un espacio le sacas el ratico, le haces 2, 3 preguntas respecto al tema, que probablemente esta persona sea capaz de responderla, ¿cierto? Entonces, para todo era el psicólogo. Para todo era el psicólogo, estaba perdiendo 5 materias, tiene problemas con la lectura, y en un colegio, o al menos pues donde estuve, habían 1440 estudiantes y éramos 2 psicólogos. Uy, no. Y como ya les dije, pues hay una familia que también llega con demandas, porque en muchas ocasiones me tocó llegar a recibir papás que llegaban llorando al consultorio, ¿cierto? Que no sabían ni siquiera qué hacer. Entonces esos 1440 estudiantes son 1440 historias que se multiplican porque hay padres de por medio. Entonces en muchas ocasiones era atender a los padres de familia supremamente angustiados. Fuera de eso está la demanda de los grupos. Entonces venga que en sexto están jodiendo mucho. Móntenos un taller de respeto, de sana convivencia, es que aquí están súper sexualizados, necesitamos un taller de sexualidad. Fuera de eso, pues tenemos unos proyectos de ley, todo psicólogo educativo debe cumplir con el proyecto de prevención en farmacodependencia, sexualidad, orientación vocacional. Y pues aparte en esa institución educativa teníamos un proyecto para habilidades, de habilidades para la vida, y teníamos otro proyecto del que ya no me acuerdo en este momento, pero de seguro es supremamente importante. Entonces bueno, había que cumplir como a todas esas demandas, ¿cierto? También se atendía al profe que llegaba supremamente angustiado, que estaba peleando con su familiar o que estaba en proceso de divorcio, ¿cierto? Entonces digamos que sí, o quizás eso lo hago yo pues porque uno a veces, no sé, muy devoto y se entrega demasiado, pero sí, hay que reconocer que después de la pandemia todo cambió, incluso pues muchos profes llegaban a tener crisis de ansiedad y uno tenía que llegar a atender eso, ¿cierto? Oíste, yo que tengo pacientes como que trabajan desde lo educativo, sí les he escuchado mucho algo que es, y nos toca incluso mediar para sacar al estudiante de la institución. ¿Hasta qué punto eso es cierto? A ver, eso depende de cada institución educativa. Siéndoles muy honesto, pues ahí entraría en otra anécdota del año pasado que me ha dolido mucho. Una niña que a veces la recuerdo y a veces la pienso muchísimo. Porque fue una niña que el año pasado tuvo cerca de 6, 7 intentos de suicidio. Pero también era una chica muy problemática, ¿cierto? Era una chica que en alguna ocasión rompió el vidrio de uno de los salones de clase, en otra ocasión, digamos que dio cierta sustancia
a algunos compañeros dentro de la institución. De dealer. No propiamente porque no estaba vendiendo, ¿cierto? Okay. No estaba vendiendo. O sea, de amiga. Sí, fue más, estas gotas se ven muy interesantes, vamos a ver qué pasa. Ok. Y en ese proceso de qué pasan, pues un chico terminó hasta en la enfermería. Esa es clásica, esa no falla. Sí, siempre hay uno que se tapa Entonces fue muy complejo porque a pesar de que se intentó pues que la niña se mantuviese, también el malestar ya era muy grande con ella. Entonces, por un lado también estaban esos papás inconformes, esas otras familias inconformes porque no se había hecho nada con esta chica, porque para la gente el hacer algo es castigar, es sancionar, a pesar de que se había hecho mucho trabajo con ella. Por otro lado estaba pues la demanda de los mismos profesores, es que ella no deja dar clase. Y bueno, entonces no digamos terminé mediando para que se le sacara de la institución educativa, pero debido a los múltiples procesos pues no quedó más opción que esa, ¿cierto? Pero realmente fue un caso bastante doloroso. Como les digo, yo es de esas personas en las que todavía pienso muchísimo, porque, bueno, definitivamente esta chica no estaba bien, y llegar a un entorno educativo diferente, pues obviamente le va a costar, ¿cierto? Entonces sí, yo sé que en algunas instituciones educativas sí median para que lo saquen, para que no hagan más parte de la institución, justamente por esas demandas del medio, ¿cierto? De los docentes, esas demandas de los otros padres de familia que dicen es que mira que fulanito definitivamente es una oveja negra, está descarriado, va a contaminar a mi hijo. Entonces sí. Yo te quería preguntar una, y es, ¿cómo lidiaste en algún momento, si se dio, en el campo educativo? Son adolescentes, ya te imaginarás para dónde estoy tirando los tiros. No. Seamos claros, Isaías. Bueno, al trabajar con adolescentes, digamos que en una atención privada, Sí. ¿vos cómo hiciste para lidiar con que vos no fueras, el lugar del psicólogo no fuera erotizado? Ya, te comprendo. Es muy complejo. No, pues primero el hecho de no ser atractivamente o visualmente muy atractivo, eso ayuda. Ok. Yo ¿Eso creo que... según quién? No falta pues... Eso. Sí, eso no falta. Pero no, de hecho en una ocasión me ocurrió, ¿cierto? Gracias a Dios pues no había empezado a trabajar, era practicante todavía y recuerdo que una chica me encerró en el consultorio y me dijo hasta que no me beses no te vas. Y yo, bueno, ahí fue como nos vamos a sentar, mira, lo que tú sientes por mí no es atracción, no es deseo, únicamente estás viendo la figura de un psicólogo que te ha acompañado y puedes estar confundiendo ese tipo de emociones, bla, 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 bla. Se le hizo el reencuadre y pues la chica entendió completamente cuál era mi sitio ahí. Después cayó una araña, salí corriendo de la oficina pues porque me dan miedo las arañas. Pero pues también estuvo el tema del encuadre, ¿cierto? Estuvo el tema del encuadre y ya después de eso la niña comprendió completamente la situación y no volvió a ocurrir ya. Pues luego ya no volvió a ocurrir, creo que me paraba desde una figura más del cuidado y los chicos sabían leer eso, los chicos sabían que era un espacio donde ellos se podían sentir seguros, confiados, pero que definitivamente no iba a haber nunca esa correspondencia, ¿cierto? Oíste, vos con eso me acordás una anécdota también universitaria. Estando en toma, básicamente llega una chica y se quita sus tangas al frente del terapeuta. Yo en ese momento era el terapeuta, pues obviamente. Llegar incluso a esos puntos desde la educativa se vuelve muy complejo, porque y el otro que está esperando de nosotros y el otro que está tratando como de recibir de nosotros. Que incluso ahí va mi pregunta también y es, los docentes. Muchas veces el docente también lo pone a uno como un objeto erótico. ¿Ahí qué? Señora Anderson, déjeme decirle que en este momento lo odio con toda mi alma. Porque me acaba de hacer una encerrona terrible, ¿cierto? Yo hace ya 3 años y medio
pues estoy saliendo con alguien, tengo novia, ¿cierto? Mi novia es docente de la institución donde trabajaba, pero no empezó pues como todos creerían, ¿cierto? No, él no empezó allá, aclaremos la situación. Por eso se fue de terapia. Más o menos. Dejemos hasta aquí. No, pero a ver, sí, respondiendo de pronto a esa pregunta, digamos que yo creo que ahí se trata de ser muy profesional, ¿cierto? Yo sé que con lo que acabo de comentar puede que no parezca muy profesional, pero la relación comenzó justo en diciembre, cuando yo ya no tenía ningún vínculo contractual con esa institución. A mí me llaman para trabajar, de hecho, en el mes de febrero, y pues ya cuando eso había como cierto recorrido de la relación. Fue muy complejo porque fue afrontar a la rectora y decirle como, Diana, está pasando algo, es que hace aproximadamente 4 meses estamos saliendo. Pero bueno, pues era algo que teníamos que hacer, consideramos que era lo más correcto. Y ya de pronto lidiar con ese sentimiento de otros profes, de otras profes, pues yo creo que ahí se trata de ser muy profesional y de marcar un límite, ¿cierto? En mi caso, pues en algún momento hubo una docente que todos decían que me buscaba al lado, y yo estuve hablando con los docentes justamente para entender de pronto porque había un malestar significativo en todos. Me tocó hablar con ella me llevó al espacio donde se sentía segura, pues yo consideré que era lo más correcto. No pasó nada, porque de hecho ella fue muy respetuosa en ese espacio. Pero creo que ella siempre entendió que mi límite era ese, que yo no iba a hacer nada con ninguno porque somos compañeros. Sin embargo, pues en esos entornos laborales pasa todo el tiempo, ¿cierto? Claro, porque incluso vos me acordás, en Toma, aquí ya hablando de la universidad, teníamos una docente que justo abusaba de los practicantes. Llegaba muy cariñosamente, muy jocosamente y era como, bueno, de usted depende que le llegue o no. Entonces hasta ese punto incluso vos pasaste de ser practicante a ser profesional de la misma institución. Entonces ahí también esa diferenciación de mi tarjeta peligra a pues mi nota peligra. En ese sentido, Daniel, ¿en algún momento algún estudiante o profesor te tomó como su enemigo? Uy, sí. La verdad, eso ocurría bastante. Más porque de pronto uno no representa lo mismo que representan los docentes, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso, el rol del psicólogo desde afuera es visto como, qué chévere ser psicólogo. Eso debe ser muy fácil, pues no tienen que dar clases. Sencillamente están allá en la oficina todo el día, me imagino que se la pasan durmiendo. Eso es Ojalá. ese es el imaginario de un docente porque ocurría. De hecho, me acabo de acordar de otra anécdota y es que una vez estaba jugando porque quería llevar un juego a los estudiantes y en esas llega el rector y el rector me ve jugando, entonces la cuestión es, él me cuestiona, ¿estás jugando? Y yo, estoy jugando con fines laborales, ¿cierto? Porque esto lo voy a proyectar. Si él no me creyó, me dijo, ponete a trabajar y yo, pues póngase a trabajar usted que se la pasa por ahí caminando. Sí, no, tenía bastante confianza con el rector de ese colegio, la verdad, pues, es un bacán. Y bueno, no, me imagino que muchos de los profes piensan eso, ¿cierto? Él se la pasa por allá jugando, se la pasa por allá durmiendo, porque además teníamos unos sofás pues bastante cómodos, entonces siempre que llegaba alguien, uy, ahí se puede dormir, ¿cierto? Obviamente uno no lo hacía porque estaba en un espacio laboral y porque teníamos una alta demanda de estudiantes, entonces tiempo para eso no quedaba. Pero sí entraba a reñir. Y a mí pues me tocó un proceso bastante complejo que fue la implementación del decreto 1421. ¿De qué trata esto? El decreto 1421 es la ley, o pues más bien el decreto que regulariza el tema de inclusión en las instituciones educativas de carácter público y privado. Digamos que para el año, si no estoy mal, era 2020, debía ya estar implementado todo. 2020-2021 debía estar implementado todo. Y pues el Ministerio de Educación ya había comenzado a cuestionar por eso, ¿cierto? Por el formato PIAR, por el formato DUA. Y cuando nosotros empezamos, pues yo empecé justo con otra psicóloga nueva. Entonces los dos estábamos nuevos, llegamos donde los docentes a decirles, vea, hay más trabajo que hacer. Los docentes
trabajan demasiado ya de por sí. Y llegamos nosotros y les decimos, vea, hay más trabajo que hacer, obviamente no tan brusco, pero sí tratando de suavizar. Y pues sabemos que cuando a uno llegan, está sobrecargado de trabajo y le ponen más trabajo, no le va a gustar. Entonces ahí empecé a reñir con algunos docentes que empezaron a atacar directamente la labor del psicólogo y a cuestionar, ¿cierto? Pues ellos de verdad saben algo, porque evidentemente para quitarse de esa responsabilidad es más fácil desacreditar al otro. Entonces, sí, digamos que al final logré ganármelos más por el trabajo que por otra cosa, porque igual se les colaboraba cuando ellos lo necesitaban, cuando tenían un inconveniente, cuando tenían alguna duda, pues siempre estuvimos muy prestos a responderla. Pero definitivamente esas riñas siempre van a pasar, y no porque yo hubiese pasado de ser practicante a ser psicólogo, sino porque a uno le miden el aceite los estudiantes, los profesores, los directivos, y uno va formando ahí carácter. Vamos a ir cerrando entonces, agradeciéndote ante todo, Daniel, y observando que desde las prácticas o antes de las prácticas, porque nos conocimos estudiando, destacar que parte de tu trabajo ha sido poner el corazón a lo que haces, y yo creería que eso ha sido de tus grandes fortalezas, que te interesa más cómo reciben las personas, qué tendrán las personas, qué se llevarán las personas, que responderle a una institución, que es tan difícil, porque es trabajo, es la cuchara de uno también. Sí, yo creo que es muy complejo. Yo entiendo que yo estaba en una posición muy cómoda, también debo reconocerlo, y espero seguir estando pues en esa posición porque no tenía ningún tipo de obligaciones. Entonces para mí el quedarme sin trabajo no generaba un malestar pues muy significativo, pero yo creo que así se debería intervenir, ¿cierto? Siempre. Y si definitivamente vos no vivirás con esa institución, ese no es tu lugar. Oíste ahí, último señalamiento. Vos, desde toda esta trayectoria básicamente, ¿qué le recomendarías a esos psicólogos que básicamente su labor se dedica a ser un número más? No, o sea, yo pienso que todo mal con eso. Yo entiendo que hay que comer, pero si uno definitivamente decide estudiar psicología, yo creo que a la mayoría que uno le pregunte va a decir, yo quería ayudarle a la gente. Y uno no se puede olvidar de esa primera respuesta. Deberíamos, ¿cierto? Uno no se debe olvidar de lo que lo motivó a ser psicólogo, ¿cierto? Obvio hay que cumplir con un formato, y es posible cumplir con ese formato, es posible llevar los procesos en orden, pero a veces se trata de poner ese granito extra, ese toque de más, ¿cierto? Porque es muy gratificante cuando los chicos incluso llegaban al consultorio y decían, yo siento que vos haces más por mí que el psicólogo de la EPS o que el psicólogo que tengo por fuera, ¿cierto? Y yo creo que todo el tiempo uno debe estar en función de la gente. Eso es un trauma que tengo desde que estaba más joven. Y hacía parte de algunos procesos de pastoral, y siempre nos metían en la cabeza el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que uno debe estar en función del servicio todo el tiempo. Bueno, Dani, muchas gracias por estar aquí. Dinos cuáles son tus redes. No sé, ¿no quiere? Eso queda, la verdad, las redes. Pues si quieres que te agreguen. No, la verdad las redes pues son personales. Obvio aparezco como Daniel Colorado, pero no me he dedicado a procesos clínicos, no me he dedicado a procesos distintos, ¿cierto? Más bien ahora estoy conflictuado porque ahora me dediqué a procesos contables, administrativos, y eso me frustra un montón, pero bueno, necesitaba tiempo. Ok, Bueno. súper, Dani. Hombre, un placer iniciar esta segunda temporada. La verdad, constamos otra vez 10 capítulos. Esperamos terminar este año 2 temporadas, y el próximo año también esperamos hacer cosas diferentes. Siendo nomás, bienvenidos a esta segunda temporada de Oficina 306.